Ya hemos terminado la parte del insolado y ahora lo que vamos a hacer es limpiar. Lo que vamos a hacer es abrir la imagen que hemos grabado en la emulsión. Lo primero que vamos a hacer es mojar la emulsión por los dos lados, ¿vale? Simplemente lo colocamos y con una, puede ser de ducha normal, no necesitamos una presión especial. Mojamos toda la superficie por un lado y ahora lo vamos a dejar ahí un minuto humedeciéndose. Esto va a hacer que empiece como a activarse y luego sea mucho más fácil abrir la imagen. Y vamos a seguir echando agua. No es importante que tenga como mucha presión, ¿vale? Un grifo de ducha sería suficiente. Lo que tenemos que conseguir es que la imagen quede totalmente abierta, es decir, que tiene que quedar del mismo color que la malla sin emulsión. Algún momento veremos como un rosa muy pálido, pero tiene que desaparecer por completo el rosa donde está la imagen. Tenemos que conseguir que sea de este mismo color que la malla. Así que vamos echando agua hasta que lo consigamos. Llegará un momento en que la imagen esté prácticamente abierta. En este momento es importante parar, miramos la pantalla a la luz y detectamos qué partes todavía necesitan abrirse. Y ahora vamos a echar el agua solamente en esos puntos, ¿vale? Para no estropear el resto de la pantalla. En este caso, a mí, por ejemplo, viéndolo a la luz, me doy cuenta que esta zona todavía falta un poquito, así que ahora solamente voy a tirar agua. Incluso podría utilizar una esponja, ¿vale? Una esponja suave y utilizarla para limpiar en las zonas donde vean que todavía no se ha abierto. Ahora necesitaríamos dejarla secar muy bien. Es importante que esté muy seca cuando empecemos a utilizarla, si no la emulsión puede caerse. Y después os recomiendo que la curéis, que significa que le demos un segundo insolado. Yo lo que suelo hacer es dejarlo al sol directamente. Lo pongo en una ventana donde le pueda dar el sol y lo dejo ahí pues unos 10-15 minutos y con eso me quedan después súper resistentes, ¿vale? Esto lo hacemos para que resista mucho más la emulsión y que no se nos estropee cuando la usemos o la lavemos. Si no tenéis sol, podéis volverla a colocar en la lámpara. Unos 15-20 minutos es lo que os recomiendo para que quede más resistente.